Y seguimos en Todo se transforma y hemos llegado al momento de nuestras entrevistas. Este es un bloque en el cual traemos siempre a algún experto en alguna temática específica. En este caso estamos contentos porque nos visita José María Bompadre, que es antropólogo. ¿Cómo estás, José María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, es el primero de las sociales que traemos. Justamente por eso decía que estamos contentos, porque con Pablo nos hemos propuesto hacer un programa más o menos equilibrado. Y se está cumpliendo un mes y en realidad sos el primer investigador de las ciencias sociales y supongo que en programas sucesivos profundizaremos esto, ¿no? Me parece muy bien porque esas deudas hay que saldarlas, digo, sobre todo porque a veces cuando uno explica por lo social no lo explica por lo biológico, lo natural, que es una gran discusión. Entonces, en ese sentido, está bueno que traigan gente de sociales. Perfecto. Bueno, y decíamos, vos sos antropólogo, entonces, ¿por qué no nos explicas en dos palabras qué hace un antropólogo? O hay distintas ramas en la antropología, por lo menos en tu rama. Bien, ¿Qué se hace? Yo, básicamente sí, yo tiene que ver con la historia de la disciplina, cómo se fue constituyendo en el tiempo, digamos, y fueron apareciendo dentro de lo que era la antropología, también llamada en otros campos de producción etnografías o etnologías. La antropología social, que es de alguna manera donde yo me enmarco, trabajamos temáticas muy diversas, pero muy diversas. En el caso particular trabajo con grupos indígenas, pero vos podés encontrar gente que está trabajando con jóvenes y representaciones sobre juventud, podés trabajar desde la antropología social con estudios de género, digamos, es sumamente variada y la especialización de alguna manera está más focalizada a los grupos, las grupidades con los que vos estás trabajando, en este caso pueblos indígenas. Que en general se sobreentiende que son grupos sociales que tienen alguna diferencia con el grupo al cual uno pertenece. Exacto, por ahí eso está muy bueno porque hay una discusión si son grupos étnicos en términos de las distintas, de los distintos enfoques para pensar si es la etnicidad, pero a veces han sido marcados diferencialmente como parecieran que son distintos al resto de la población, en el sentido de que a veces los estudios etnohistóricos o étnicos genéricamente pareciera que trabajan solo con un recorte de colectivos X, pueden ser afro incluso también, o incluso de género, para poder pensar étnicamente en género, digo, pero a veces sutilmente se desmarca al resto de la población, o sea, no se los tiene en cuenta. Entonces, bueno, eso es un debate también en las ciencias sociales. Yo trabajo con pueblos indígenas. ¿Vos trabajas con pueblos indígenas? Más que con grupos étnicos. Bueno, entonces hablemos un poco de los pueblos originarios de esta zona donde nosotros nos ha tocado vivir. Bien. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran y quiénes son? ¿Quiénes eran, quiénes son? Exacto. ¿O es quiénes somos? O quiénes somos. Están muy buenas las preguntas. Bueno, esa pregunta, creo que lo importante, y voy a tratar de salir un poco para sentirme más cómodo, digamos, no se puede definir acabadamente quiénes somos, porque esto es una definición que siempre parte desde donde yo miro la realidad social, de cómo enfoco mi mirada, de cómo recupero mis trayectorias sociales, familiares y demás. Lo que importa, digo, cuando trabajamos con pueblos indígenas, poder hablar sí en presente, digamos, ¿no? Si uno va a la historia de Córdoba es una provincia que a partir del discurso arqueológico, incluso del discurso de los llamados etnohistoriadores o historiadores de Córdoba, fue una provincia, digo, que se fue quedando sin indios. Digo indios porque es una categoría colonial que tuvo fue muy escrita y muy nombrada a lo largo de los casi 500 años que nos separan de la llegada de los españoles. Entonces digo, es una categoría que lo que refleja sobre todo es una idea de pasado. Parecería que los indígenas de Córdoba están más cerca del museo o están más cerca de lo que se llama patrimonio arqueológico, de determinados lugares que hoy uno puede reconocer, ya sea porque tienen pinturas o porque tienen determinados motivos, digamos. Entonces pareciera que lo indígena se refracta sobre esos lados y no necesariamente sobre el presente. En Córdoba, desde hace aproximadamente unos 15 años, etcétera, hay un proceso sostenido de lo que algunos antropólogos llaman comunalización, o sea, la conformación de comunidades indígenas, ¿no? Muchas de ellas se están organizando y se están encontrando, digamos, a partir de habitar un territorio que fue en 1837 concretamente declarado extinto, en el sentido que los viejos o antiguos pueblos de indios hasta ese momento que seguían organizados, encontramos unos 6 pueblos de indios para esa época, al menos según los documentos oficiales, van a dejar de ser indios en ese sentido porque los gobernadores de turno lo que van a definir es quedan extintos porque los que ahora hay en esos territorios ya no son indios, que son descendientes. O sea, hay una licuación, digamos, pensando en un enfoque más biológico. ¿Descendientes implicaría que han estado mestizados? Exactamente. O sea, la descendencia
implica en ese contexto histórico, incluso con documentos anteriores que uno los registra en la época colonial, a fines del periodo colonial, permanentemente para deslegitimar las luchas que estaban llevando a cabo los pueblos de indios de Córdoba, porque todos los días aparecían expropiadores, digamos, personas particulares, digamos, que pretendían asentarse en un determinado terreno, que era el terreno que ellos habían obtenido a través de litigios coloniales. Entonces, esa conflictividad hace que el Estado hábilmente también juegue a favor de estos sectores expropiadores. Es decir, esa definición de exclusión conceptual no es sencillamente o no es solamente una cuestión de definir identidades, es una cuestión que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Tiene que ver con la propiedad de la tierra. Esto ya incluso se ve en toda América. Es tal vez Mariátegui, cuando habló del problema del indio, así lo tituló Mariátegui, lo vio que era el problema de la tierra, el problema de los pueblos indígenas en América. No obstante, digo, lo que importa acá es ver los casos particulares, porque las problemáticas que hay en la zona chaqueña y de Pampa Patagonia, que se incorporan al Estado como nación tardíamente tras las llamadas oficialmente conquista del desierto del Chaco, palabrita que podemos discutir también, digamos, las problemáticas sobre la configuración de identificaciones con lo indígena y demás, por ahí tiene caminos en común, pero en otros casos caminos muy particulares, porque tienen que ver con la proletarización de esos sectores en la incorporación, sobre todo en la incorporación del Chaco con la aparición de los ingenios azucareros, los algodonales, las madereras, etc. En el caso de las llamadas provincias viejas, como caso de Córdoba, digo, provincias viejas se les llama a aquellas que habían sido ocupadas por los españoles. Lo que uno puede observar, si uno compara casos como el de Cuyo o el de Tucumán, estas provincias se van quedando en el relato oficial, o sea, el relato que el Estado está diciendo, se va quedando sin indios, pareciera, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Si uno entra a los censos o entra a los pleitos judiciales y demás, va viendo que cada vez el número de indios se reduce. La pregunta primera es, ¿quiénes son los indígenas de esa época? ¿Y cómo se los clasifica? Porque si yo veo un sujeto mezclado, digamos, biológicamente hablando, muchas veces se le saca esa impronta indígena en términos de una marcación y se lo clasifica en otro grupo. Entonces ya no es indio, que yo es mestizo, pongamos. Entonces ahí ya hay un corrimiento de una categorización y por lo tanto queda despojado. Mira, en el censo del 52 en Córdoba, si bien hay registros censales como el de Capital que no se perdió, no se encuentra, Córdoba tenía 9 indios. Y paradójicamente, las comunidades en ese momento, después de este decreto de 1837, seguían litigando contra el Estado y contra esos particulares. O sea que mientras litigaban, se estaba diciendo que no había indios. Bueno, acá hay una estrategia de los poderes oligárquicos de la época para quedarnos sin indios y quedarnos con sus tierras. Bien, bien. Y los que habitualmente nos consideramos no indios, no sé si está bien decirlo, ¿tendremos sangre indígena? ¿No tendremos? Sí, ahí me parece que la respuesta me parecería que va más por pensar si uno cuando se autoidentifica con lo indígena se identifica solo por sangre. Vamos a otro ejemplo histórico. En esos antiguos pueblos de indio, cuando uno entra a ver quién eran las personas y cómo eran clasificadas las personas que los componían, no solo estaban clasificados como indígenas, o como indios, mejor dicho, en esa época, ¿no? Incluso indios no solo de Córdoba, sino de otras jurisdicciones que fueron introducidos, como por ejemplo calchaquíes, entre otros. Pero digo, en esa clasificación aparecen afros o negros, como se decía en la época, y todas sus misturas, que yo pardo y demás, y algunos clasificados como blancos. Los hijos mezclados de todos ellos jugaban, pensaban, sentían y demás como pertenecientes a un antiguo pueblo de indio. O sea, ¿por qué no serían indígenas? En términos de la automarcación o de la autoascripción. Entonces, no es lo mismo pensar en quién es el indígena por los sujetos que tuvieron el poder de decir ellos son tal cosa, que por darle la voz a los indígenas para decir, mira, yo soy indígena más allá que tenga este color de ojo, este color de piel, digamos. Es una cuestión conflictiva que tiene que ver con la lógica de las identidades y las identificaciones, incluso contemporáneas. Y a veces pareciera que las cuestiones que se nos aparecen como biológicas son como más irrefutables. Pareciera que pensamos eso. Totalmente. Bueno, Córdoba, paradójicamente, a diferencia del resto del país, las comunidades indígenas refieren mucho a la aportación de sangre. Y eso yo lo he dialogado y lo charlamos mucho con algunos compañeros míos que son, bueno, se autoescriben como comechingones, que ellos sí pueden demostrar genealogía, pero a mí me parece que esta idea de buscar cantidad de sangre también implica activar el comechingómetro, digamos. A ver, ¿quién es más comechingón que el otro? Porque tu abuelita, yo tengo 2 abuelos, no lo mismo tener uno, y bueno. Parece que ese no es el camino, porque además estamos frente a un indígena diluido, digamos. Si vos tenés mezcla, no sé si sos indígena. Distinto es que si vos decís, yo tengo mezcla de italiano, español y demás, y después obtener la ciudadanía, y digamos, nadie discute si sos italiano o español. Bueno, ¿por qué? Porque lo indígena históricamente ha sido devaluado como identificación. Entonces me parece que la cuestión tiene que ir más por recuperar las memorias de continuidad.
Humanoide continental significa, ellos siempre supieron, sobre todo aquellos que fueron desalojados a fines del 19, que ocuparon su territorio ancestral y que siguen articulados con el tiempo, o aquellos que, sin saber cuál era el territorio de sus antepasados, en sus antepasados quedó claro siempre hacia adentro que fueron indígenas y que son indígenas. Bien, y estamos hablando mucho de lo que pasó luego de la llegada de los españoles y cómo ellos fueron excluyendo de diversas formas. Y antes me refiero, la población de Córdoba, ¿desde cuándo hay registros de que estuviera poblada esta región? Bueno, ahí... Y eventualmente, ¿de dónde vinieron los que la poblaron? Obvio, ahí hay disputas también en el campo arqueológico, digamos, ¿no? Digo porque no el origen de lo que se llamó hegemónicamente comechingones, porque los pueblos indígenas que existían antes de la llegada de los españoles no se autollamaban comechingones. No se llamaban ellos mismos comechingones. Entonces son puestos a partir de lo que se llama la cartografía colonial, que decía, por narrativas orales mal escuchadas, dice Monte, que este territorio es la provincia de los comechingones. Entonces se supone que si es la provincia de los comechingones, sus habitantes serían comechingones. O sea, acá estamos... un nombre impuesto es por un topónimo los españoles. que se transforma en patronímico, digamos. Ah, bien. Entonces, bueno, eso por un lado. ¿Y es despectivo o no es despectivo? No, hay una reapropiación por parte de los mismos comechingones de ese concepto. Lo que pasa es que el Estado-Nación, cuando a vos te otorga la personalidad jurídica y ahora el Estado provincial, lo hacen con este genérico comechingón. No obstante, ellos están hablando que en principio sería más pertinente hablar de camichingón, porque sí se reconoce un grupo étnico que es el camiar, ¿no? Que es el hombre serrano. Y por lo tanto, en los estudios lingüísticos sabemos que la partícula come no existía, pero sí cami. Entonces, de alguna manera habría sido, decimos, camichingón. Hay cosas que no las sabemos. Pero con respecto al origen de estos pueblos, hay debates. Tenés las tradiciones de que son andinos, por poblamiento, más de la tradición de Imbelón y demás. Después tenés Canal Fro, que va a decir que son huárpidos, o sea, se desprenden de los grupos que habitaron Cuyo, por ejemplo. Hay otros que dicen que son más chaqueños. Bueno, es un debate, digamos, que de alguna manera por ahí se lo dejamos más a los arqueólogos. Yo no soy arqueólogo, digo. De acuerdo. No obstante, lo que uno tiene que ver en el tiempo es que si pensamos en una antropología que está pensando procesos desde alguna perspectiva del poder, y estos indígenas en general fueron marcados de diferente manera, como comechingones, después como indios, después como mestizos, por lo tanto nos vamos quedando sin indios, importa ver quién dice que son ellos, y para poder disputar quiénes dicen, o cómo los indígenas dicen que ellos son, digamos, ¿no? Por ahí va, me parece, el juego. De acuerdo. La población, sin que vayamos al origen, pero la población, llamémosle comechingona para entendernos, es más o menos coetánea de la población en otras regiones del país por otros grupos típicos. Sí, hay estudios arqueológicos que demuestran el intercambio comercial, etcétera, digamos, ¿no? Lo que pasa es que eso también depende del discurso arqueológico de la época. Por ejemplo, en los años 30 y 40 uno puede ver, si ve la práctica arqueológica en Argentina y por la fuerte influencia de las perspectivas nacionalistas, es esta idea de que cada provincia en el pasado tiene un patrimonio indígena, ¿no? O de indios. Entonces, Serrano, por ejemplo, acá en Córdoba, cuando crea o pasa a ser el primer director del Instituto de Folclore y Antropología acá en la universidad, ¿qué hace? Dice, los comechingones son los originarios de Córdoba. Márquez Miranda va a decir que los calchaquíos, los diaguitas, mejor dicho. Incluso para el sur, Casamiquel está diciendo, los tehuelches son los indígenas propios de, digamos, acá hay una perspectiva de nación patrimonializada, ¿no? Y no los mapuches que serían venidos de Chile. Bueno, estos debates obviamente son revisados, obviamente, porque tienen que ver con como quién está diciendo que son los otros, volvemos a lo mismo, digamos, pero además, qué fundamentos hay teóricos, ¿no? Obviamente que cuando apareció en los años 50 ya los estudios de Res González, a partir del carbono 14, esto fue fuertemente cuestionado, digamos, ¿no? Porque acá, más que comechingones, se comenzó a hablar en sentido de pobladores y clasificaciones más de esa época, que si eran cazadores-recolectores, si eran artesanos, esas categorías que vienen de la arqueología, que yo también las revisaría, son muy evolutivas para mí. Bien, y yo creo que ya para terminar, porque es muy interesante, pero el tiempo no es demasiado abundante aquí. Vos recién hablaste de que la palabra cami, dijiste que tiene que ver con los serranos. Dentro de lo que llamamos comechingones en esta gran bolsa, ¿había una unidad cultural o había distintos grupos bien diferenciados? Exacto, eso lo sabemos por el exhaustivo trabajo que hizo Aníbal Montes con muchas de las fuentes históricas, crónicas coloniales, que muchas de ellas se fueron perdiendo en el archivo histórico. Sabemos
positivamente que había muchos grupos indígenas distintos que no se llamaban comechingones, que hablaban incluso diferentes lenguas, que en algunos casos tenían el quechua como la lengua franca, sobre todo para el intercambio comercial y por la influencia del tahuantinsuyo, digamos, pero que no constituían una unidad, sino que en algunos casos sí articulaban prácticas comerciales con algunas fricciones interétnicas por control del territorio o por recursos, pero que no había una unidad que uno pudiera pensar los comechingones como un pueblo indígena separado del otro. De acuerdo, sino que son cosas que se van imponiendo con los discursos y en particular con el discurso del poder. José, te agradecemos muchísimo haber estado en Todo se Transforma y nosotros volvemos enseguida para nuestro último bloque con Pablo García y su estudio.